El día de hoy abordaremos las presunciones del delito de contrabando previstas en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, a lo largo de sus 20 fracciones, establece diversas hipótesis normativas a las que se les atribuye el carácter de presunción del delito de contrabando genérico, previsto a su vez en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Estas hipótesis son presuntivas legales que admiten prueba en contrario, puesto que no existe ninguna disposición que expresamente señale lo contrario. En ese tenor, debemos decir que estas hipótesis normativas, al presumir la realización del delito de contrabando genérico, previsto, reitero, en el 102 del Código Fiscal de la Federación, pugnan con un derecho fundamental reconocido y garantizado por la Constitución, que es el principio de presunción de inocencia. De acuerdo con este principio, la carga de la prueba se encuentra a cargo de la parte acusadora y no del inculpado. Pero, además, durante todo el procedimiento penal debe presumirse su inocencia mientras no se demuestre lo contrario, con lo cual se respeta la dignidad, honorabilidad y buen nombre de las personas. En ese tenor, las hipótesis normativas previstas en el citado artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, cuya actualización presume la existencia del delito de contrabando genérico, previsto en el artículo 102, se contraponen al principio de presunción de inocencia al delegar la carga de la prueba en el inculpado, lo cual es evidentemente inconstitucional a la luz de los criterios antes invocados, pues las conductas delictivas deben probarse y demostrarse y no simplemente presumirse. No obstante esto, algunos órganos jurisdiccionales han sostenido el criterio de que no existe la violación al principio de presunción de inocencia en el caso de estas presunciones en análisis, tal como se han señalado en algunas tesis que ya han sido publicadas. Sin embargo, este criterio que valida estas presunciones sería válido si las hipótesis normativas previstas en el citado artículo 103 fueran realmente constitutivas de delito y no simplemente presunciones del delito de contrabando genérico. Cuestiones que son totalmente distintas, pues solamente en el primer supuesto podría entenderse que el Ministerio Público de la Federación tuviera que probar todos los elementos del delito. Sin embargo, las hipótesis contenidas en el artículo 103 del Código Fiscal no son delictivas en sí mismas, sino simples presuntivas de un delito contemplado en otra disposición, a saber, reitero, el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, que prevé el delito de contrabando genérico. Esto es así porque dichas hipótesis, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de enero de 2004, no tienen el carácter de delito por estar desprovistas de sanción, siendo que, en términos del artículo 14 constitucional, queda prohibido imponer pena alguna por analogía o por mayoría de razón que no esté decretada por una ley exactamente al caso, lo que obliga al legislador a precisar con toda exactitud los hechos que se consideren delictivos y las sanciones que les correspondan a los mismos, so pena de incurrir en una violación a la garantía de legalidad. Sobre esto, tenemos que el texto original del primer párrafo o encabezado del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1981, establecía en sus orígenes que se presumía cometido el delito de contrabando cuando se actualizaban las diversas hipótesis que se establecieron desde un principio. Como puede observarse, el artículo contemplaba una auténtica presuntiva de delito, pero no propiamente un delito. Sin embargo, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998, se le dio el carácter de delito autónomo al quedar reformado el encabezado o primer párrafo
de este artículo de la siguiente forma, señalando que se presumía cometido el delito de contrabando y se sancionaría con las mismas penas que el contrabando cuando se actualizaban las hipótesis señaladas en las diferentes fracciones. Por lo anterior, con la reforma de 1998, este artículo 103 dejó de ser una presuntiva para convertirse en un auténtico delito autónomo. Sin embargo, posteriormente, el 5 de enero de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma al mismo dispositivo, a través de la cual nuevamente se le quitó el carácter de delito a las diversas hipótesis normativas contenidas en dicho precepto, al haberse suprimido la adición realizada en la reforma de 1998 que establecía que se aplicarían las mismas penas del delito de contrabando. Dicho artículo, cuyo texto es el vigente, quedó redactado de nueva cuenta como en sus orígenes, es decir, de la siguiente forma, que se presume cometido el delito de contrabando cuando se actualizaban las ahora 20 fracciones. Luego entonces, a partir de esta reforma de 2004, las hipótesis normativas previstas en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación dejaron de ser constitutivas de delito en sí mismas y, por ende, su actualización no trae aparejada sanción alguna, a no ser que se acrediten los elementos del tipo previstos en las fracciones del artículo 102 que contempla el delito de contrabando genérico, la cual es la disposición a cuyo texto remite la descripción del contenido de dicho primer párrafo del multicitado artículo 103. Es decir, es necesario que se acrediten los elementos del tipo de contrabando previsto en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su modalidad de omitir el pago de contribuciones o cuotas compensatorias, o bien por tratarse de mercancías que no cuenten con el permiso de la autoridad competente, o bien de mercancías de tráfico prohibido. Sin embargo, existe otro problema de legalidad, ya que nunca se ha establecido con exactitud qué hipótesis delictivas de estas fracciones enumeradas anteriormente del artículo 102 son las que se actualizan por la realización de cada una de las fracciones del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, lo cual, a su vez, genera un problema de inconstitucionalidad al violentar la garantía de exacta aplicación de la ley penal prevista en el artículo 14 constitucional. Reitero, para poder proceder penalmente en contra de alguna persona por la aplicación del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, que contempla presuntivas de contrabando, será necesario acreditar los elementos del tipo del contrabando genérico previsto en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Muchas gracias.